Bien, hermanos, vamos a entrar en esta parte que tiene que ver con nuestro mensaje, con lo que el Señor ha puesto en el corazón nuestro para el día de hoy. Y recuerde que estamos ya terminando los estudios sobre la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, la segunda carta. Así que les invito, hermanos, a abrir su Biblia y buscar allí segunda carta a Timoteo. Estamos en el capítulo 4, hemos llegado ya casi al final y vamos a tratar hoy del versículo 5 al 8. Bien, hermanos. Bueno, hemos venido repitiendo algunas cosas a través de esta carta, ¿no? Para recordarlas. Que esta es una carta escrita por el apóstol Pablo y la escribe a un pastor más joven que él que se llama Timoteo. Hace ya casi 2000 años escribió esta carta y que ha permanecido por la obra del Espíritu Santo para la edificación de nosotros los cristianos, para la edificación de las iglesias. Hay ricas cosas en estas cartas, enseñanzas para la vida ministerial, enseñanzas para la iglesia, es rica en contenido doctrinal también. De manera que aquí el apóstol, en los versículos que hemos estado viendo hasta ahora, le hace un encargo, varios encargos al pastor Timoteo. Le dice que a pesar de lo difícil que pueda ser la vida cristiana y sobre todo la vida de un pastor, tiene que seguir adelante, firme. Y luego en estos versículos lo insta a algunas cosas. La primera, aquí en el versículo 5 al 6 le dice, cumpla su ministerio. Cumpla su ministerio. Vamos a leerlo. Versículo 5 del capítulo 4 dice, después de haber hablado de que hay que tener cuidado porque hoy día hay mucha doctrina falsa. Entonces, advierte que pueden llegar tiempos cuando la gente no quiere oír sana doctrina, sino le gusta es que le hablen cosas bonitas, cosas que le endulcen el oído, que le agraden, pero no que los exhorten a que se arrepiente y a que tiene que vivir una vida cristiana. Después de esas cosas, entonces él le dice a Timoteo, pero tú, sé sobrio en todo, sé sobrio en todo. Es decir, nuevamente le está hablando de que siga adelante. Y le está diciendo ahí en el versículo 5, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ahora, ¿qué significa la palabra ministerio? La palabra ministerio significa servicio. Y en la iglesia hay muchos ministerios. Si entendemos por ministerio la palabra servicio. Yo tengo el ministerio de pastor. Hay otros que tienen otros ministerios, ¿no? Los que trabajan en la administración, los que trabajan en las finanzas de la iglesia, los que ayudan en la música, es otro ministerio, los que enseñan, es otro ministerio, otra área de servicio. En cuanto al pastor, aquí le dice Pablo a Timoteo que cumpla ese ministerio y usa algunas recomendaciones para que él lo ejerza bien. La primera, le dice, tú sé sobrio. ¿Qué significa esa palabra sobrio? Y creo que es algo que debemos de ser en la iglesia. Toda persona que sirve en la iglesia, en algún ministerio, no solamente de pastor, tiene que ser sobrio. Bueno, esa palabra tiene muchos significados. Originalmente se refería
a la abstención de las bebidas alcohólicas, a eso que significa ser sobrio. Ser sobrio quería decir no ser un borracho. No puede ser como un borracho que debido al licor no puede coordinar bien sus pensamientos. Y eso es para decir que una persona sobria es aquella que actúa en su cabal juicio, actúa con sus 5 sentidos. Eso quiere decir sobrio. Y le está diciendo el apóstol al pastor, sea sobrio, predique en su cabal juicio, que nada lo perturbe en su manera de pensar. Y significa también esa palabra sobrio, significa ser templado. No templado en el sentido que se usa popularmente, que es la persona que es guapa para la pelea. No, templado en la Biblia significa ser uno dueño de sí mismo, que controla sus pasiones y deseos, que es moderado. Una persona sobria es una persona moderada que se controla. Pero también significa una persona que controla sus apetitos y deseos y que vive sin excesos. Hay un versículo que respalda esto y lo vamos a mirar rápidamente para regresar a Timoteo, y es Primera de Pedro capítulo 5, 8. Primera de Pedro capítulo 5, 8. Allí el apóstol Pedro exhorta a la iglesia y le dice, sed sobrios otra vez. Y velados, o sea, velar quiere decir estar vigilantes. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Uno tiene que estar vigilante. Como persona, como cristiano, también como en la iglesia, sobre el ministerio que desarrolla. 9. Al cual resistid firmes en la fe. Dice que a Satanás lo resistimos es con la fe, con la confianza en el Señor, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Porque según los historiadores, esta carta de Pedro a la iglesia es una carta de ánimo también, porque la iglesia estaba siendo perseguida, ¿no? Una tradición dice que el mismo Pedro fue sacrificado, perseguido. Entonces, esto de ser sobrio, pienso que es un requisito no solo para los pastores, sino para todo cristiano. Tiene que saber hacer su ministerio, hacerlo con diligencia, con vigilancia, con sobriedad, haciendo las cosas con sus 5 sentidos, como decimos, lo cual no lo puede hacer un borracho. Luego le dice también que sufra penalidades, porque le dice, soporta las aflicciones. Entonces la idea, ¿qué quiere decir esa palabra? Soporta las aflicciones. Soporta. Es la idea de tener aguante como el que lleva una carga pesada. Cuando una persona lleva una carga muy pesada, mayor que el peso de su cuerpo, pues suda y lucha y se agacha y trabaja duro porque la carga es pesada. Y con eso le quiere decir aquí el apóstol al pastor que él tiene que estar listo a sufrir males, soportar dificultades, soportar problemas, ser afligido como si fuese algo normal en la vida de un pastor. La palabra nos dice también eso en otras partes, ¿no? Por ejemplo, en Santiago 5:11, Santiago 5:11 está un poco adelante, Santiago después de Hebreos, Santiago
5:11. ¿Qué dice Santiago 5:11? Dice, después de que he dado muchas ilustraciones y enseñanzas en esta carta, tan buena que es esta carta, tan enriquecedora, aquí en el versículo 11 les dice, he aquí, yo creo que vale leer desde el 10, dice, hermanos míos, le dice a la iglesia, Santiago, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Los profetas del Antiguo Testamento, cuando uno lee el Antiguo Testamento, se da cuenta que ellos sufrieron por servir a Dios. Y algunos fueron masacrados también. Y luego en el 11 dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Si uno quiere conocer a una persona que sufrió en la vida, Job, lea el libro de Job. Pero al final el Señor premió la fidelidad de Job, lo bendijo, le dio mucho más de lo que había perdido y le dio seguridad espiritual a Job. Por otra parte, volviendo nuevamente a Timoteo, regresemos allá donde estamos, 2 Timoteo 4, a la altura del versículo 5 donde estamos. Sucede que antes, ya lo vimos, en 2.8 él le había, en 2.8, él le había dicho a Timoteo lo siguiente, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. ¿Por qué le dice eso? Porque Jesucristo sufrió muchísimo, nuestro Señor, ¿no? Él sufrió por nosotros, entregó su vida por nosotros en la cruz. Entonces ahora, aquí nuevamente le dice el apóstol a Timoteo que tiene que enfrentar aflicciones. Soporte las aflicciones, porque es parte normal, no solo de la vida cristiana, sino de un ministerio. El mismo apóstol Pablo se puso de ejemplo en 2 Corintios 6:4. 2 Corintios 6:4. Aquí él hace una defensa de su trabajo, el apóstol. Solamente vamos a leer el versículo 4. Y él dice lo siguiente, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayuno, porque él atravesó todas estas dificultades tan tremendas, ¿no? El apóstol le da ejemplo a este joven pastor y le dice, sea sobrio, esté listo a sufrir si es necesario. Bueno, y luego le dice otra cosa ahí en el versículo 5, al final. Le dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Y qué le quiere decir? ¿Qué es eso de evangelista? ¿Qué es un evangelista? Un evangelista es un portador de las buenas nuevas de salvación. Es alguien que lleva el evangelio a otras personas que no lo conocen. Por eso se le llama evangelista. Ahora, no solo los pastores, sino todo cristiano es llamado a compartir el evangelio. En ese sentido, todo cristiano es un evangelista. Lo que sucede es que desde mediados del siglo XX surgió entre las iglesias este ministerio de evangelista, pero luego se convirtió en una profesión. Las iglesias empezaron a considerar el trabajo de evangelista como algo especializado, como una profesión, como algo muy especial. Y entonces tenemos los grandes evangelistas, a Billy Graham, y aquí en América Latina a Luis Palau y a otros que tenían unas empresas de evangelismo y ellos se llamaban a sí mismos evangelistas por la profesionalización de esto. Sin embargo, evangelizar es un mandamiento para todos los creyentes.
igual que dar, que servir, que cualquier otra cosa. Y así debe ser. En la iglesia primitiva, o sea, cuando la iglesia estaba comenzando, uno puede leer en Hechos de los Apóstoles que el evangelio era esparcido y era predicado no por especialistas, no por doctores en teología, sino por hombres y mujeres sencillos que vivían de múltiples oficios y que en su vida diaria hablaban y compartían la fe de Jesucristo y compartían lo que Él había hecho en sus vidas. Eran evangelistas. Por eso la iglesia creció y la iglesia aumentó. Nosotros tenemos que ser también evangelistas en ese sentido. A toda persona que podamos hablarle de Cristo le hablamos y le contamos cuál es nuestra vida de testimonio y lo que ha pasado con nosotros al creer en Cristo. Eso es una obra de evangelismo. Y uno no necesita entonces de algún don especial, sino que uno puede compartir el evangelio de manera sencilla. Uno le puede decir a la gente: Cristo es el Salvador de nuestros pecados y usted debe creer en Él. Y tener gran confianza en este mensaje. Tener una gran confianza. ¿Sabe por qué? Porque ¿qué dice Pablo en Romanos 1:16? Al comienzo de las cartas, después de Hechos. Ya regresamos. Pero en Romanos 1:16 Pablo dijo lo siguiente. Esto es un versículo famoso. Dijo: porque no me avergüenzo del evangelio. Pablo no se avergonzaba del evangelio, ¿no? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces, Pablo decía que el evangelio era el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Y yo creo que esa fue mi experiencia y debe ser la experiencia de cada uno de ustedes cuando conoció el evangelio, ¿no es cierto? Así que entonces el apóstol, mire lo que le dice a este pastor en esta carta, ¿no? Le dice: bueno, usted cumpla su ministerio, sea sobrio, si hay aflicciones, sopórtelas y haga obra de evangelista. ¿Por qué? Entonces le anuncia su muerte. Pablo anuncia su muerte. Como dice ahí en el versículo 6, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Recordemos que Pablo el apóstol estaba preso en Roma y estaba sentenciado ya a la pena capital. Él sabe que va a morir. Y entonces por eso él dice de esa manera: yo ya estoy para ser sacrificado. Ahora, cuando él dice yo estoy para ser sacrificado, él está recordando lo que eran los sacrificios en el Antiguo Testamento. Recordemos que en el Antiguo Testamento, cuando alguien cometía un pecado y quería recibir el perdón, tenía que llevar una paloma o un becerro o un novillo al sacerdote, y había un altar donde lo sacrificaban el animal. La idea era que mis pecados pasaban al animal y el animal con su muerte lograba que yo recibiera el perdón. Por eso Jesucristo lo llaman el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Él se ofreció como un cordero en sacrificio por nuestros pecados, para que tengamos perdón y vida eterna. Y aquí Pablo dice: yo estoy para ser ofrecido en sacrificio, ¿no? Como si él fuera entregando su vida al igual que en la antigüedad. El apóstol usa esa figura para enseñar que va a derramar su sangre también como en los sacrificios antiguos. Va a ser sacrificado en libación al Señor. Y como se acerca su partida para eso, cuando él va a ser ejecutado, se cree que lo decapitaron por orden del Imperio Romano.
Entonces le dice a su discípulo Timoteo, le dice, bueno, cumpla su ministerio, sea sobrio, haga obra de evangelismo, porque yo estoy para ser sacrificado ya casi. Me falta poco tiempo. Le anuncia su muerte. De manera, hermanos, que el ministerio pastoral no es cosa de juego, ¿no? No es cosa de juego. No como algunos piensan hoy, que esto es un trabajo como cualquier trabajo. Yo me acuerdo que en el seminario los profesores, iba mucho bachiller que terminaba el bachillerato y iba a estudiar para prepararse para el pastorado. Y muchos le decían, ¿y usted sí tiene un llamamiento verdadero? ¿O es que en su casa no tiene para pagarle la universidad y como las iglesias ofrecen el seminario, viene aquí a pasar 4 años de vacaciones comiendo y bebiendo y realmente cuando salen no van a servir en la obra del Señor para nada? Y así sucedió con muchos, ¿no? No, la obra del ministerio pastoral no es cualquier cosa. Requiere a veces muchos sacrificios y a veces las iglesias no saben lo que sucede con el pastor. Ahora, el problema es que hasta las mujeres dicen sentirse llamadas a pastorear congregaciones, como si eso fuera así de sencillo. La verdad es que también sobre esto se ha escrito muchas cosas, ¿no? Y la Biblia dice que las mujeres no deben ser pastoras, es para hombres. Y cuando no hacen caso de la palabra de Dios se perjudica a la iglesia grandemente. Bueno, y ese es un debate que ahorita no lo podemos tratar. Bien, hay una segunda cosa que le dice aquí el apóstol a Timoteo. Le dice, usted cumpla su ministerio, yo ya estoy para ser sacrificado. Trabaje como Dios me ha ayudado a mí. Y el apóstol entonces resume lo que ha sido su vida de servicio. Primero en el versículo 7, ¿qué le dice a él? Versículo 7, le dice a él, yo ya voy a ser sacrificado. Estoy bajo pena de muerte ya, por seguir a Cristo. Por lo tanto, haga su trabajo bien. Yo he peleado la buena batalla, le dice a él. Y entonces aquí Pablo describe la vida cristiana como una guerra espiritual, como una batalla espiritual. Eso es lo que es la vida cristiana también, una batalla, una guerra a muerte. Y Pablo habló de que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra contra Satanás y los gobernadores del mal en el mundo. Es una lucha contra el paganismo que hay en el mundo, contra las doctrinas equivocadas. Por ejemplo, en 2 Corintios 7:5, un poco atrás, vale la pena mirar este versículo. 2 Corintios 7:5. Él habla de cómo él trabajó como apóstol y los problemas que tuvo. Y aquí le dice lo siguiente, en 2 Corintios 7:5 dice lo siguiente, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, a un lugar, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios que consuela a los humildes nos consoló. Eso es lo que a veces es el ministerio, ¿no? El ministerio es de fuera conflictos, de dentro temores. Cosa dura. Por eso él se identificaba así. Tuvo que luchar y tuvo que luchar contra él mismo. En otra carta Pablo dice, yo tengo que golpear mi cuerpo y sujetarlo bajo servidumbre. Hablando en términos espirituales, tenía que doblegar a su ego para poder pedirle perdón a Dios y seguir cumpliendo su tarea como predicador.
Luego le sigue diciendo ahí en el versículo 7, he acabado la carrera. Y pone como ejemplo entonces una carrera deportiva. Él ha corrido con disciplina, con dedicación, con sacrificio, esta carrera que es la vida cristiana. En otro lugar la llama así, 1 Corintios 9:24, más atrás vamos a mirarlo, 1 Corintios 9:24. 9:24. Ahí él nuevamente habla de que la vida cristiana es como una carrera, como una competencia deportiva. Dice aquí, hace la pregunta, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, o sea, los del mundo, a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo. Se refiere al boxeo, porque ya estaban los griegos, ya habían inventado los Juegos Olímpicos. No como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Todo esto dice él aquí para mostrar que él ha corrido la carrera. Y eso es la vida cristiana, una carrera donde hay que vencer obstáculos para Dios y obtener el premio también. Y luego dice algo más ahí en el versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El apóstol siempre confió en el Señor y en sus promesas. Su palabra estuvo presente todos los días de su vida. Y el que sirve al Señor tiene que hacerlo. Tiene que tener presente al Señor en todo momento. Tiene que orar permanentemente. Tiene que confesar sus pecados también. Y tiene que pedirle al Señor dirección y sabiduría, porque este trabajo no es fácil. Pueden haber equivocaciones, claro, somos humanos, pero hay que hacerlo con excelencia, ¿no? Entonces, Dios lo sostuvo hasta el fin. Ahora, hermano, mire usted, qué bendición poder decir lo mismo, ¿no? No solo uno como pastor, sino cada creyente en la iglesia, poder decir lo mismo, ¿no? Poder decir yo, mire, no sabemos cuándo vamos a morir. Lo cierto es que será en el tiempo de Dios. Unos mueren jóvenes, otros mueren de edad, pero qué bueno que le podamos decir al Señor esto cuando morimos, si es que nos da la oportunidad de llegar a ese punto, ¿no? De decirle, Señor, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Podemos decirle eso al Señor. Pablo lo hizo. Y qué bueno que uno se muera habiendo sido fiel a Dios, habiendo cumplido lo que Dios le puso a hacer en este mundo, ¿no? Y sobre todo si en el tema de la iglesia también, ¿no? Eso es una bendición. Y por último, hermano, hay otra cosa en el versículo 8. Pablo dice, como yo le he cumplido a Dios, Él recompensará nuestra fidelidad. Nuestra fidelidad. Por eso en el 8 dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia. La corona. ¿Y qué es la corona? Bueno, es una figura literaria, pero que significa o simboliza las recompensas eternas. Y la Biblia nos habla cada rato de la corona que recibiremos, ¿no? Por ejemplo, Pedro dice que es una corona incorruptible, 1 Pedro 5:4. Podemos mirarlo rápidamente. 1 Pedro 5:4. Como dije, esta carta de Pedro se escribió para animar a la iglesia que estaba siendo perseguida. Y entonces aquí le dice, y cuando, en el 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores,
Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Se lo está diciendo a los pastores. También la Biblia habla de la corona de vida en Santiago 1:12. Otra forma de hablar de las recompensas, Santiago 1:12. Santiago 1:12 dice allí: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces la Biblia, cuando habla de corona, habla de muchas bendiciones y recompensas que se recibirán de parte de Dios. Y a Pablo le corresponde la corona por su fidelidad a Dios. Podemos mirar Hebreos 12:1 también. Hebreos 12:1. Carta a los Hebreos, capítulo 12:1. Hay una recomendación para usted y para mí. ¿Cuál es? Nos dice la palabra: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, porque ha mencionado a todos los que han sufrido por la causa de Cristo desde la fundación del mundo. Dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces Pablo reconoce aquí que ha cumplido, le espera la corona, es casi un derecho, Dios se la tiene para él, ha peleado la batalla, ha corrido la competencia, y ahora va a recibir la corona, o sea, la vida eterna y todo lo que Dios nos da. Cristo ha ganado ese triunfo para nosotros, los cristianos que son fieles. Es una recompensa justa. Y luego Él dice allí que esa corona se la dará el Señor, ¿no? Me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. Porque el Señor siempre nos da lo que es justo, lo que merecemos, ¿no? ¿Cuándo será eso? ¿Cuándo? Porque dice en aquel día. ¿Cuándo es aquel día? Mire, hermano, nosotros los cristianos bíblicos creemos que el Señor Jesucristo volverá por segunda vez, que el mundo no se va a mejorar. El mundo va a empeorar. ¿Sí? Un profesor del seminario me decía, con todos estos inventos de las bombas nucleares, uno sí se pone a pensar en eso, como dice Pedro, que descenderá fuego del cielo. El Señor vendrá por segunda vez. ¿Por qué? Bueno, Él no está muerto. Él resucitó y ascendió al Padre, pero nos ha prometido su regreso. ¿Cuándo? No lo sabemos. Para nosotros nos puede parecer mucho tiempo, pero recordemos que para Dios 1000 años es como un día. Esperamos el cumplimiento de esa promesa porque será un mundo nuevo. En ese día los verdaderos creyentes recibirán su corona. Y esa corona es diferente a la corona de los reyes terrenales, porque es una corona eterna, imperecedera, que no se acaba. Así que, hermanos, la palabra de Dios dice también que todo lo que uno haga para el Señor en su servicio, Dios no lo olvida. Todo lo que usted haya hecho en la iglesia, recibirá la recompensa en el reino de Dios. Recibirá la recompensa. Dios no se queda con nada.
Él es un Dios justo. De manera, hermano, que si resumimos lo que hemos dicho acá, el apóstol le dice a este pastor: cumpla su ministerio, sea cuidadoso, sufra los problemas normales de la vida en el ministerio, haga obra de evangelista, acabe la carrera y gane. No deje nada a medio hacer. Yo estoy de salida, voy a mi verdadero hogar, voy al encuentro de mi Dios para recibir la recompensa, mi corona. De manera, hermanos, que esto ¿para qué nos sirve? Para entender lo siguiente: personas como usted, que está aquí esta mañana, tienen ahora la responsabilidad de llevar adelante la bandera del Evangelio, ¿no? Predicando la sana doctrina, es decir, las enseñanzas que le ayuden a crecer en la fe. Esa es la sana doctrina. Si la doctrina que yo recibo no me ayuda a mí para ser mejor cristiano, no me sirve, ni es sana doctrina tampoco. Los jóvenes que están aquí en la iglesia, ¿verdad? Hermano, yo me puedo morir mañana. ¿Y qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes tienen que hacer lo que dice aquí, lo que le dijo él: sea sobrio, aguante, evangelice, pelee la buena batalla, acabe la carrera, guarde la fe, para que las nuevas generaciones que van viniendo, que van naciendo, conozcan la verdad. ¿No es cierto? Pero si aquí en la iglesia nos ponemos cada uno para su lado, cada uno con sus propios intereses, no somos una iglesia unida, como decía alguien, pues hermano, muchas iglesias pueden llegar a desaparecer, porque la gente no fue capaz de ejercer su fe, de obedecer a Dios y de vivir una vida de unidad y de empuje para que muchas personas conozcan el Evangelio y sean salvas. Así que este encargo no es solamente para un pastor, ¿no? Es además para todo miembro de la iglesia. Cada creyente debe cumplir la tarea que Dios le ponga a hacer y hacerla con alegría y con fe. Mire, hermano, mire, el solo hecho que Dios lo haya buscado a usted y lo haya salvado implica una gran responsabilidad. ¿Cuál? Usted tiene que ser un testigo de Jesucristo. Tiene que decirle a la gente lo que Jesucristo ha hecho en su vida. Hay que hacerlo, porque eso es ser un evangelista. Esta generación, la generación que estamos viviendo ahora, algunos la llaman la generación Z, creo, ¿no? Necesita de la buena doctrina. Lamentablemente esta es una generación con un conocimiento distorsionado de lo que es la fe cristiana. La juventud está perdida en el pecado hoy en día. Y usted, que Dios le ha dado esta oportunidad maravillosa, tiene la tarea de llevar el mensaje. Dios quiere que usted no sea un expectante, sino un participante. ¿Saben qué es un expectante? El que llega a la iglesia y se sienta a ver qué hay de nuevo, ¿no? A ver qué sucede. Voy a ir a la iglesia a ver qué pasa, qué sucede, cómo va la iglesia. Pero no es un participante. Cuando se le dice: mire, hermano, ¿por qué no se prepara para servir y enseñar? Y no tengo tiempo, es que lo que pasa es que no sé qué, hay un montón de excusas y mentiras. No es un participante, es un expectante. Anda a la expectativa de ver qué puede pasar. Eso es pecado. No es así. Dios nos llamará a cuentas, hermano. Y Dios lo va a llamar a usted a cuentas. Bueno, ¿y usted cómo le fue allá en la iglesia? Hablemos a ver cómo fue que usted actuó. A Dios no le podemos decir mentiras.
Él sí lo sabe bien cuál fue nuestra participación, ¿no? Y si nosotros peleamos la buena batalla, acabamos la carrera, guardamos la fe y tenemos derecho a esa recompensa, ¿verdad? Esa es la bendición tan grande. Así que, hermano, examinemos nuestro corazón. ¿Cómo estamos adorando a nuestro Dios? ¿Cómo lo estamos sirviendo? ¿Cuál es nuestra participación en la iglesia? ¿Cuánto amo yo la iglesia? Que busco es la unidad, pero busco también una iglesia que sirva a Cristo. No como me decía un pastor una vez, yo no quiero tener una iglesia llena de alacranes, aleproces, yo no sé qué quiere decir eso, pero en chiste lo decía así, no quiero tener una iglesia de ovejas, no de cabros, decía él, una iglesia de ovejas a las que se les puede enseñar. Bien, hermano, entonces vamos a orar para que Dios nos ayude a esto y nos ayude a cada uno. Querido Padre Celestial, estamos muy agradecidos contigo en esta hora. Gracias, Padre, porque tú nos has dado la bendición de estar hoy aquí. Te rogamos, Señor, que nos perdones nuestros pecados. Cuando nosotros hemos sido negligentes, perezosos, no oramos, no leemos tu palabra, no nos ponemos delante de ti para decirte, Padre, aquí estoy, úsame a mí. Ayúdeme, Señor, a acabar la carrera de la fe. Ayúdeme, Padre, a vencer en la batalla de la fe. Porque todos los días, Señor, tenemos pruebas, tentaciones. Satanás, como león rugiente, quiere devorarnos. Padre, guárdanos de lo malo. Ayúdanos, Señor, a servirte con amor y dedicación. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, oh Dios. Amén.